Bendito el nombre del Señor. Muy buenas tardes, amados hermanos y oyentes. Qué privilegio es para nosotros, de alguna manera, servir para comunicar las verdades que Papito Dios, el Creador, el Todopoderoso, ha dejado para que nosotros tengamos guianza segura, ya que lo eterno es lo más seguro siempre, porque el presente es leve y momentáneo y se va en un abrir y cerrar de ojos. Cuando acordamos, se nos fue la edad cuando vivimos bastante tiempo, pero realmente, humanamente hablando, no se mueren solo los que tienen edad, sino todas las edades. Decía uno de nuestros hermanos pastores de Nueva York, decía: para morirse, lo único que se necesita es estar vivo. Sí, porque la vida de repente es cortada, porque quien dispone de la vida humana es el Todopoderoso. Así que en esta ocasión hablemos en torno de este tema. Los seres humanos fuimos hechos por Dios para vida eterna. Gloria a Dios. ¿Sí? Por esa razón debemos amar la vida. Con razón el Señor repite algunas veces desde el Antiguo Testamento, hablando Dios Padre, que después nos mandó a su Hijo Jesucristo. Pero el Dios Padre siempre mencionó esta palabra, que nosotros deberíamos tener apreciación por la vida, porque la vida no nos forjamos nosotros a nosotros mismos, sino que Dios es el que nos formó desde los comienzos. Entonces debemos amar la vida. Y dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que tú debes amarte para amar a los demás, porque aquel que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie. Por eso la sugerencia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque uno debe amar su vida y cuidarla y protegerla y valorarla. Bendito el Señor. Aunque otros tengan conceptos diferentes, nosotros debemos amar la vida, porque fuimos hechos por Dios para vida eterna. Escuchen esto. Dijo el apóstol Pedro: ¿y quién es aquellos que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? A eso se le pudiera llamar la pregunta sin respuesta. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Siguiendo el bien, entonces no hay demonio que nos pueda hacer daño, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
De manera que Lore nos va a leer algunos textos de la Escritura, comenzando en el versículo 14 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bendito sea el Señor. Ahí tenemos la expresión: santificada a Dios el Señor en vuestros corazones, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En la vida debe haber conocimiento de las cosas de Dios. Mayormente, todos los que ya nos convertimos al Señor, debemos cada día prepararnos en las Escrituras Sagradas para estar bien documentados en lo que dicen los patriarcas, lo que dijeron también los profetas y lo que nos hablaron los apóstoles acerca de todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos de parte de Dios Padre. Entonces, la encomienda que tenemos aquí, que glorifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones, pero no nos quedemos nomás en eso, sino siempre estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué es lo que ustedes enseñan o creen? Pues tenemos que tener la paciencia y la atención a las personas que nos pregunten, porque dicen que el que pregunta, saber quiere. Aunque algunos pregunten capciosamente, sin embargo nosotros hemos de tener respuestas, sobre todo a la esperanza que tenemos. Y la esperanza que tenemos y que las comunicamos a todos, porque Dios es para todos. A todos nos formó, dice en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, que todos fuimos hechos de un mismo linaje, de una misma sangre, del mismo Creador. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Comenzaremos diciendo que había muy malas noticias acerca de nuestro pasado, porque estaba todo muy hermoso en el comienzo. Dios hizo a la pareja, a Adán y a Eva, a él lo hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz a espíritu de vida, y fue un alma viviente. Y luego que vio Dios que le hacía falta algo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y le hizo a la mujer, sacando de su costado, de una de sus costillas hizo a la mujer, y luego se la presenta y se la entrega. Y aquel hombre se gozó diciendo, wow, este es ahora
carne de mi carne, hueso de mis huesos, por tanto esa será llamada varona. Y luego el mismo Adán le puso el nombre, que quiere decir Eva. Eva quiere decir madre de todos los vivientes, por eso le puso así Adán a ella. Porque realmente el nombre de Adán y Eva, como eran, ella fue traída del mismo cuerpo de él. Por eso dijo hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso en el capítulo 5 del Génesis dice que Dios hizo al hombre y a la mujer y les puso por nombre Adán. Entonces los dos se llaman Adán porque eran el uno para el otro. El uno salió del otro. Es maravilloso. Y Dios los plantó y desde que los formó les dijo: multipliquen la tierra y sojúzguenla. Todas las bestias, todos los reptiles y todo las aves de los cielos, del cielo, y todo se someterá a ustedes. Les dio autoridad para que los animales no les hicieran daño, antes les respetaban las bestias y todos. Una cosa maravillosa. Pero les dijo: multiplíquense, multiplíquense, bendito sea el Señor. Y eso comenzó a suceder y sucedió, y comenzaron a crecer en esa perfección, en esa inocencia maravillosa. Pero ellos tuvieron ese huerto, esa huerta, donde tenían toda clase de frutos. Y allí estaba un árbol que se llamó el árbol de la vida. Y había otro árbol, y del árbol de la vida no les prohibió comer. Ellos, del que no deberían comer, es uno que se llamaba el fruto de la ciencia, del bien y del mal. De repente se metió Satán en una serpiente. Dice que la serpiente es muy astuta y Dios usa a la astucia. Por eso la astucia proviene de la maldad y la sabiduría proviene de Dios. La serpiente muy astuta, Satán se metió en ella para engañar a la primera pareja. Y vino la tragedia. Dios les había dicho: de ese árbol no coman. Había dos árboles muy especiales: era el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Satán los engañó diciéndoles que podían comer, que no era cierto, que morirían. Pues entonces, siendo engañados, comieron, y desde ahí entró la tragedia. Esa tragedia vino a hacer tanto daño, porque fue dos terribles demonios que soltó Satán. Uno es enfermedad y el otro es muerte. A esos dos monstruos, esos dos demonios, los soltó para tener desdichada a la humanidad. Por eso debemos saber que está escrito: cuando nuestro Señor Jesucristo vino después, pasados los millares de años, Él vino. Y una vez estaba predicando y de repente 4 varones, viendo la multitud que agolpaba el lugar donde estaban y no pudiendo llevarle a él, llevar al frente de Jesús a su paralítico,
abrieron un hoyo hicieron un orificio en aquel lugar, aquel edificio donde estaban, y bajaron a un hombre paralítico con cuerdas para que bajara frente a donde Jesús estaba predicando. Y lo primero que nuestro Señor Jesucristo hizo, dijo: tus pecados te son perdonados. Y luego le dicen: hey, tú no puedes perdonar pecados, eso lo puede hacer solo Dios. Y para no alegarles, el Señor dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: toma tu camita, tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa y anda. Y aquel se incorporó y de repente estaba completamente restaurado y sano, de tal manera que pudo enderezar aquella camilla donde lo bajaron y se la puede poner en el hombro. Pero le dijo: en primer lugar, tus pecados te son perdonados, porque el demonio, uno de los demonios que soltó Satán, era el pecado de mentira, del engaño, de hacer al hombre ofender a Dios. Y el segundo era enfermedad, por el cual se conducía a la muerte física. El primero era para la muerte espiritual, separarlo de Dios, y el segundo era muerte física, porque ellos no iban a morir físicamente, pero espiritualmente. Muerte significa separación de Dios. Eso es muerte espiritual. Físicamente no murieron, pero espiritualmente sí, porque desde ese momento ya no pudieron estar con Dios como lo hacía cada mañana. Venía y paseaba con ellos el Todopoderoso, pero esta vez ya no esperaban a Dios porque le tenían miedo. Ahora lo que hacían era esconderse. Y así, de esa manera, vino la tragedia a la humanidad. Pero los seres humanos fuimos hechos para vida eterna. Por eso había un árbol de vida, del cual tuvieran comiendo, y supuestamente comiendo de ese árbol de la vida no morirían nunca. Pero resulta que comieron del árbol que no deberían comer. Por eso está escrito que Dios dará a comer otra vez del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Ese lugar fue traspuesto. Esa belleza, esa presencia, ese lugar tan maravilloso fue quitado de la tierra. Y lo que vemos, en cierto modo, se vuelve a llamar el paraíso, a donde fue aquel que murió a un lado de la cruz, donde Jesús estuvo. Dice que cuando aquel hombre le aceptó mientras el otro le ofendía, él le aceptó y dijo: tú y yo estamos pagando lo que debemos, pero este hombre que esté en medio, este es justo. Jesús es justo, no tenía por qué estar aquí. Y le acepta diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando regreses en tu reino. Y él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí se vuelve a mencionar el lugar paraíso, porque como ese sitio fue traspuesto. Y acá en el Apocalipsis también está escrito a dos de las iglesias, que dice que por su fidelidad y constancia tendrán derecho a comer del árbol del paraíso,
o del árbol que esté en medio del paraíso de Dios. Regresaremos otro día, otra vez, a disfrutar, porque Dios hizo a los seres humanos para tener vida eterna. Entonces existe vida eterna en los seres humanos, porque somos tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos espíritu, pero somos almas. El alma no muere. Es el ser que se expresa en mí, en nosotros. ¿Cuál es el alma? La que se expresa, la que sufre, la que siente necesidad espiritual de Dios. Por eso algunos, es por la sed espiritual, acuden a cualquier cosa espiritual que les presenten, a veces hasta en una figura o una piedra, o en figuritas que se daban en los árboles cuando estaba pequeño. Nos hacían creer cualquier figurita en los árboles que ya era San José o era la Virgen, y uno pues le comenzaba a figurar, y luego ya le hacían figura con los que saben trabajar plasmando figuras, ya le daban mejor figura, y al rato ya tenía una veladora, y así caminábamos, porque Satán siempre se ha encargado de desviar la atención del Dios verdadero para que sirvamos a lo que no es. Pero qué lindo es saber que si el hombre tenía la oportunidad y fueron hechos para vivir, no iban a morir jamás. Por eso estaba el árbol de la vida, para que comiendo de él vivieran para siempre. Por eso cuando pecaron, el todopoderoso Dios mandó ángeles a que echaran fuera del paraíso, de ese jardín del Edén, a los seres humanos, los echaran fuera, diciendo: pongámoslos fuera, no sea que se les ocurra comer del árbol de la vida y vivan una vida corrupta, una vida perversa, una vida contra Dios para siempre. Por eso los echaron fuera, para que no alargaran la mano y comieran del árbol de la vida, porque el árbol de la vida fue puesto para que comieran y vivieran para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, en todo esto, por el pecado estábamos sujetos a la muerte. Escuchemos lo que dice la Escritura al respecto. En Génesis 3:3. Sí. Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Así que la muerte entró en el mundo por causa del pecado, por la transgresión. Qué tremendo es esto. Entonces, la única manera de escapar de la muerte ahorita mencionaremos. Por consiguiente, Dios siempre ha puesto medios en los cuales nosotros tenemos unas opciones maravillosas. Si ellos desobedecieron y cayeron bajo el castigo del pecado que trajo muerte,
Adán y Eva vinieron a estar sujetos a la muerte. Físicamente siguieron viviendo, pero espiritualmente ya estaban separados de Dios. Ya no tenían esa bonita comunión. Así que, mientras continuaron viviendo físicamente, también había la sentencia que un día habían de morir. Por eso declaró que del polvo iban a volver al polvo de la tierra. Bendito sea el Señor. Cuando Adán y su esposa murieron físicamente, ese día murieron moralmente, es decir, su naturaleza se hizo pecaminosa. Entonces, dice San Pablo en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que había una autoridad, una fuerza que nos jalaba más a lo carnal. Tuvo que suceder que haber el deseo de no querer esa clase de vida. Pero para no querer esa clase de vida, hubo que suceder un milagro. Porque los humanos estábamos aferrados a lo terrenal o a vivir en desobediencia con un poco de temor a Dios, pero otro tanto sin Él. Así que éramos un verdadero desastre. Bendito sea el Señor. Tenemos aquí, tengo una nota muy preciosa. Adán y Eva también murieron una muerte espiritual cuando desobedecieron en el huerto, es decir, se rompió su anterior relación íntima con Dios y ellos no anhelaban el pasearse y conversar con Dios como lo hacían siempre. Más bien se escondieron de su presencia. Bien enseña la Escritura Sagrada que separados de Cristo estamos ajenos a la vida de Dios, porque el único que nos reconcilia con el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dicho de otro modo, espiritualmente, ellos estaban totalmente muertos, espiritualmente hablando. Aunque físicamente ahí andaban andando. Pero esto sí que coincide con un poema que dice: no son muertos los que yacen bajo la tumba fría, muertos son los que tienen el alma muerta y viven todavía.
Dicho de otra manera, Génesis capítulo 3, versos 4 al 6. Léemelo, Lore, por favor. Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bendito sea el Señor. También añade 1 Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bendito sea el Señor. Entonces, la única manera de escapar de la muerte en todos sus multifacéticos aspectos es por medio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Escuchemos lo que dice 2 Timoteo 1:10. Pero el que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué hermoso es darnos cuenta que la sentencia de muerte era dual: muerte espiritual y muerte física. La muerte física no es en el momento, pero la espiritual de inmediatamente sucedió, porque ya no sintieron la confianza, sino que se escondieron de Dios. Así vive el hombre, así los seres humanos vivimos en delitos y pecados, haciendo todo a escondidas, haciendo todo con engaño. Pero dice el apóstol San Pedro: basta ya de que en otro tiempo vivíais sin Dios y sin esperanza, haciendo lo que es desagradable al Todopoderoso. Mas ahora podréis volver al redil, podéis venir al pastor y obispo de vuestras almas, el cual es Cristo Jesús. Así que, pero ahora, siendo manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Su muerte ha reconciliado al creyente con Dios, invirtiendo así la separación espiritual y la enajenación que se había producido a causa del pecado. Y dice el apóstol San Pablo: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mediante la resurrección, Él venció y quebró el poder de Satanás y del pecado y de la muerte física. Así que, así está escrito, escuchen esto: los creyentes al morir no permanecerán en la tumba para perdición. Dice Job, capítulo 25, capítulo 19, verso 25 al 27, escucha. Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel,
En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos estas bendiciones a nuestro alcance, que con el texto que comenzamos: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y luego dice: santificad pues al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para que con mansedumbre y reverencia respondamos a los que nos preguntan acerca de la esperanza que tenemos en nosotros. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cuál es? Ya no tenemos temor ni a la muerte física, porque antes ya traíamos sentenciada la muerte espiritual, que era separados de Dios. Mas Cristo venció la muerte y sacó a luz la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo único que pudiéramos tener por el momento como seres humanos es la muerte física. Pero esta no nos hace mella, porque resulta que es beneficiosa la muerte física, porque mientras andamos en este cuerpo estamos ausentes del Señor, dice San Pablo. Pero cuando muramos estaremos presentes, y es mejor estar presentes que ausentes. Pero mientras estamos en el cuerpo, tenemos la bendición que dijo San Pablo en el capítulo 14 de Romanos: si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los que mueren, como también de los que seguimos viviendo. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué hay de la muerte física? San Pablo dijo en Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Ya estando en Cristo, hasta la muerte es ganancia. ¡Qué maravilloso! Y solo muriendo o siendo transformados, ocuparemos el lugar, aquel que tuvimos cuando Dios nos formó. Él nos formó a su imagen y semejanza. Y dice San Pablo: como trajimos la imagen del terrenal, porque el terrenal, Adán y Eva, cuando fueron echados fuera del paraíso, todos los hijos que engendraron eran engendrados en la carne. Y mientras estaban allá en la inocencia del paraíso, todos aquellos que nacieron allá fueron engendrados en una vida espiritual de los dos. Pues entonces, ¿cómo adquiriremos otra vez la imagen del Señor? En la resurrección recuperaremos la imagen, porque dice Primera de Juan 3:2: muy amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Otra vez tomaremos la semejanza, pero ¿hasta cuándo? Hasta que nos lleve resucitados o transformados. Entonces otra vez tomaremos la imagen de nuestro Señor, como lo fue en el comienzo. Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Amén.